La llave giró con el sonido seco de todos los días y la puerta principal volvió a cerrarse detrás de Laura poco antes de las 10 de la noche. Dejó el bolso sobre la mesa, encendió únicamente la lámpara de la sala y caminó hasta la cocina mientras el viejo refrigerador comenzaba a zumbar como siempre. El reloj de pared marcó las 10 con un leve clic antes de mover el segundero otra vez. Entonces, cuando el resto de la casa parecía completamente inmóvil, alguien dio 3 pasos lentos sobre el techo. No fueron golpes fuertes ni crujidos provocados por la madera. Fueron pasos, separados por el mismo intervalo que deja una persona al caminar sin prisa, como si recorriera exactamente el pasillo que existía debajo. Durante varios segundos, Laura permaneció inmóvil sosteniendo el vaso de agua entre las manos. Esperó otro sonido. No llegó ninguno. Pensó en un gato, en un mapache, incluso en alguna rama golpeando las láminas por el viento. Sin embargo, aquella noche no corría una sola brisa, y los vecinos aseguraban que ningún animal podía subir hasta aquel techo inclinado. Al día siguiente revisó todo desde el patio. No encontró huellas, ramas ni tejas movidas. La explicación parecía sencilla hasta que la noche siguiente los mismos 3 pasos regresaron exactamente a las 10 en punto. Los habitantes de un pequeño barrio, construido décadas atrás en las afueras de una ciudad mexicana, comenzaron a intercambiar historias que parecían demasiado parecidas para ser coincidencia. Casi todas las casas eran distintas por fuera, pero compartían un detalle extraño. En todas, al llegar cierta hora de la noche, alguien parecía caminar lentamente sobre el techo, recorrer un pasillo inexistente y detenerse justo encima de una habitación diferente. Nunca había voces, nunca aparecía nadie cuando los propietarios salían con una linterna. Solo quedaba el silencio absoluto, como si la casa hubiera olvidado que un instante antes alguien acababa de recorrerla. Los vecinos terminaron llamando a aquel fenómeno los pasos del visitante, una leyenda que comenzó a repetirse entre familias que jamás habían hablado entre sí. Algunos aseguraban que el sonido pertenecía al antiguo dueño de los terrenos. Otros decían que, mucho antes de construirse el fraccionamiento, existía un sendero utilizado durante generaciones y que ninguna casa había logrado borrar del todo aquella ruta. La explicación parecía absurda, pero quienes escuchaban los pasos describían exactamente el mismo ritmo. 3 pasos lentos, una pausa, otros 4. Después un silencio tan profundo que resultaba imposible volver a dormir. Una pareja decidió instalar cámaras apuntando al techo. Durante 3 noches no ocurrió nada. Pensaron que todo había terminado hasta que la 4ª madrugada el sonido volvió con mayor claridad que nunca. Revisaron las grabaciones al amanecer esperando descubrir algún animal. Las cámaras registraban perfectamente el ruido. El micrófono captó cada pisada con una claridad inquietante. Sin embargo, en las imágenes no aparecía absolutamente nada desplazándose sobre las tejas. El audio parecía provenir de un lugar visible, pero la imagen permanecía completamente vacía. Los especialistas consultados dijeron que tal vez el sonido viajaba desde otra construcción cercana. Sin embargo, al comparar los tiempos, descubrieron que los pasos se escuchaban desde diferentes ángulos al mismo tiempo, como si realmente alguien estuviera caminando exactamente encima de la cámara. Ese detalle parecía insignificante, hasta horas después. La pareja mostró la grabación a un vecino anciano que había vivido allí desde antes de que existiera el fraccionamiento. Apenas escuchó los primeros 3 pasos, dejó de sonreír y pidió apagar el video. Dijo que hacía muchos años un hombre había intentado seguir aquel sonido con una escalera y una linterna.
Nunca encontró nada sobre el techo, pero al regresar al interior de la vivienda descubrió marcas de zapatos húmedos recorriendo el pasillo principal de la casa. Las huellas comenzaban justo detrás de la puerta del patio y terminaban frente al cuarto donde dormía su hijo. No había rastro alguno de regreso. El piso permanecía completamente seco después de ese punto. Nadie consiguió verificar aquella historia porque la familia abandonó la vivienda pocos días más tarde. La casa fue remodelada, pintada y vendida varias veces. Cada nuevo propietario decía sentirse atraído por el lugar durante la visita inicial. Era amplia, tranquila y sorprendentemente económica. Todo parecía normal durante las primeras semanas. Luego llegaba la primera noche de los pasos. Con el tiempo, comenzó a circular una recomendación extraña entre algunos habitantes del barrio. Decían que jamás debía intentarse contar las pisadas. Quienes empezaban a seguir el ritmo terminaban escuchando un paso adicional que nadie más percibía. La diferencia era mínima, casi imperceptible. 3 personas podían escuchar 7 pasos. Una cuarta aseguraba haber oído 8. Siempre era esa única persona quien terminaba mudándose primero. Una familia ignoró aquella advertencia pensando que solo alimentaba una superstición local. Durante varias noches, los hijos se entretenían contando en voz baja mientras el sonido recorría el techo. Siempre obtenían 7, hasta que un domingo la hija menor dejó de contar en el número 7 y permaneció mirando el techo con una expresión completamente inmóvil. Cuando la madre le preguntó qué ocurría, respondió que el hombre todavía seguía caminando, aunque todos los demás habían dejado de escucharlo. Nadie volvió a preguntarle qué quiso decir exactamente. Desde entonces, la niña comenzó a despertarse siempre a la misma hora. No lloraba, no gritaba, solo permanecía sentada sobre la cama mirando la puerta del dormitorio. Cuando sus padres entraban para tranquilizarla, ella señalaba el pasillo y decía que el hombre ya casi llegaba a la habitación, pero que todavía caminaba muy despacio porque no quería hacer ruido. Un médico atribuyó aquellas conductas al estrés provocado por los comentarios de los vecinos. Un psicólogo infantil sugirió que la menor había desarrollado una imaginación muy activa después de escuchar tantas historias. Durante algunas semanas pareció mejorar. Sin embargo, una madrugada el padre decidió permanecer despierto en la sala para comprobar si realmente ocurría algo. El reloj marcó las 2:17. Los primeros pasos comenzaron exactamente sobre el techo. 1, 2, 3. Después, una pausa. 4, 5, 6, 7. El hombre respiró aliviado al comprobar que solo eran 7, exactamente como decían todos. Entonces escuchó otro sonido completamente distinto. Esta vez no provenía del techo, venía del pasillo interior. Era una sola pisada, lenta, muy cerca. El padre encendió todas las luces y recorrió cada habitación convencido de que alguien había entrado a la casa. Revisó ventanas, puertas, closets y patio. No encontró absolutamente nada. Cuando regresó a la sala, observó que el reloj de pared se había detenido justo a las 2:18. Nunca volvió a funcionar, pese a cambiarle las baterías varias veces. Los vecinos aseguraban que aquella era la verdadera razón por la cual jamás debía contarse el número de pasos. Decían que si alguien lograba escuchar el siguiente, significaba que el recorrido había dejado el techo. Nadie sabía hacia dónde continuaba. Con los años aparecieron relatos parecidos en otras ciudades, casas completamente diferentes, familias sin relación alguna. Sin embargo, las descripciones coincidían demasiado. Siempre existía un pasillo largo,
Siempre había un reloj cercano, siempre llegaba una noche en la que los pasos parecían detenerse exactamente encima del dormitorio principal antes de desaparecer. En una vivienda antigua del centro de Puebla, restaurada después de permanecer décadas abandonada, una pareja decidió convertir la planta alta en habitaciones para huéspedes. Durante los primeros meses, las reseñas eran excelentes. El lugar era silencioso, limpio, y tenía una arquitectura colonial que atraía a muchos visitantes. Todo cambió cuando comenzaron a llegar comentarios extraños escritos por personas que nunca llegaron a conocerse entre sí. Varios huéspedes mencionaban haber escuchado pasos sobre el corredor de madera durante la madrugada. Los administradores respondían siempre lo mismo. No existía ningún corredor superior porque aquella zona había sido demolida muchos años antes durante la remodelación. El techo era completamente sólido. Al principio pensaron que se trataba de simples coincidencias, hasta que una mujer mostró una grabación hecha con su teléfono. No aparecía ninguna imagen útil porque había grabado desde la oscuridad, pero el audio resultaba imposible de ignorar. Se escuchaban pasos recorriendo lentamente una superficie de madera vieja. Crujían con claridad. Se detenían frente a su puerta. Después, parecía que alguien apoyaba una mano sobre la madera durante varios segundos. La puerta jamás llegó a abrirse. Cuando los propietarios revisaron los planos originales de la construcción, descubrieron algo inesperado. Décadas atrás, exactamente sobre las habitaciones actuales, sí existía un corredor de madera que conectaba varias recámaras. Aquella estructura fue eliminada durante una remodelación realizada después de un incendio menor. Nadie conservaba fotografías del lugar, pero los planos antiguos mostraban el recorrido completo. Era exactamente el mismo trayecto que describían todos los huéspedes. La administración decidió instalar sensores de movimiento en el techo únicamente para tranquilizar a futuros visitantes. Durante semanas no detectaron absolutamente nada. Sin embargo, cada vez que alguien reportaba los pasos, ocurría un detalle que solo descubrieron al revisar cuidadosamente los registros técnicos. Los sensores nunca se activaban. Pero durante esos mismos minutos registraban una caída mínima de temperatura justo frente a una de las puertas del pasillo. Siempre la misma, siempre durante menos de 20 segundos. Los ingenieros explicaron que probablemente se trataba de una corriente de aire oculta dentro de la construcción. La explicación convenció a casi todos, hasta que un trabajador de mantenimiento permaneció una noche revisando el sistema eléctrico. Cerca de las 3 de la madrugada escuchó los pasos sobre su cabeza. Sonaban tan reales que tomó una linterna y subió por la escalera de servicio convencido de que algún intruso caminaba sobre el techo. No encontró absolutamente nada. Cuando descendía nuevamente, observó que la luz del pasillo comenzó a parpadear. Pensó que era un problema eléctrico. Después escuchó el último paso. No venía del techo. Sonó justo detrás de él. Giró inmediatamente. El pasillo estaba vacío, pero la puerta de la habitación que registraba siempre aquella extraña caída de temperatura apareció entreabierta. Los registros demostraban que nadie había reservado esa habitación esa noche. El trabajador cerró la puerta con cuidado y decidió terminar antes su turno. A la mañana siguiente, los administradores encontraron algo que jamás lograron explicar. La llave de aquella habitación estaba sobre el escritorio de recepción, exactamente donde debía estar. Sin embargo, la cerradura mostraba señales recientes de haber sido utilizada desde el interior. Algunos dicen que solo fueron fallas mecánicas acumuladas por los años. Otros prefieren no hospedarse nunca en esa habitación, aunque nadie consiga demostrar que realmente ocurrió algo imposible. Porque hay casas donde el silencio nunca está completamente vacío. Solo espera el momento adecuado para volver a llenarse de pasos.
Todavía quedan relatos mucho más difíciles de explicar, y algunos comenzaron a contarse mucho después de que estas puertas parecían haberse cerrado para siempre. Suscríbete y continúa recorriendo estas leyendas antes de que la siguiente encuentre otra casa donde quedarse. La cerradura permaneció inmóvil el resto de la mañana, como si nada hubiera ocurrido durante la madrugada. El encargado desmontó el mecanismo convencido de que encontraría alguna pieza desgastada capaz de justificar aquellas marcas recientes. Las revisó una por una sobre una mesa iluminada por el sol que entraba desde el patio central. No encontró metal roto, resortes vencidos ni señales de manipulación. El cerrajero contratado aquella misma tarde llegó a una conclusión todavía más desconcertante. Según él, aquella cerradura solo podía dejar ese tipo de marcas si alguien la accionaba varias veces desde adentro. El problema era que nadie había entrado a la habitación durante casi una semana, y el sistema de acceso confirmaba que la llave nunca había salido de recepción. Los propietarios decidieron dejar fuera de servicio aquella habitación durante algunos días mientras realizaban una inspección completa. Levantaron parte del piso, revisaron las vigas antiguas y hasta utilizaron cámaras pequeñas para explorar los espacios ocultos entre los muros coloniales. Encontraron tuberías olvidadas, madera ennegrecida por el antiguo incendio y algunos objetos que probablemente pertenecían a remodelaciones anteriores. Ninguno explicaba los pasos, ninguno justificaba que diferentes huéspedes describieran exactamente el mismo recorrido sin conocerse entre sí. Lo más extraño ocurrió cuando uno de los albañiles señaló una vieja línea marcada sobre una pared que permanecía oculta detrás del yeso. Parecía el contorno de una puerta antigua. Al comparar aquella marca con los planos originales, descubrieron que coincidía exactamente con el acceso al corredor demolido décadas atrás. Era como si la casa todavía conservara el recuerdo de un pasillo que ya no existía. Esa misma noche, uno de los propietarios decidió permanecer solo en el edificio. Apagó todas las luces excepto una lámpara ubicada al fondo del corredor principal. Colocó una cámara frente a la habitación cerrada, otra apuntando hacia el patio y una tercera enfocando el reloj antiguo que colgaba sobre la recepción. No buscaba demostrar ninguna leyenda, solo quería acabar con las historias que comenzaban a afectar las reservaciones. Las primeras horas transcurrieron con absoluta normalidad. Se escuchaban únicamente el leve zumbido del sistema eléctrico y el movimiento ocasional de las ramas del árbol del patio. A las 2:59, el reloj marcó un minuto más. El propietario bostezó, tomó un sorbo de café y estuvo a punto de apagar las cámaras. Entonces comenzaron los pasos. No fueron fuertes ni rápidos. Eran lentos, precisos, como si alguien caminara con absoluto cuidado para no despertar a nadie. El sonido avanzó desde el extremo más lejano del techo, siguiendo exactamente la trayectoria del antiguo corredor. 1, 2, 3. Pausa. 4, 5, 6, 7. Después, silencio. El hombre permaneció inmóvil, esperando escuchar algo más. Durante varios segundos no ocurrió absolutamente nada. Respiró con alivio. Se convenció de que el ruido provenía de la dilatación de la madera vieja. Fue entonces cuando la cámara colocada frente a la habitación fuera de servicio emitió un pequeño clic. No porque detectara movimiento, sino porque perdió la señal durante apenas 2 segundos. Cuando la imagen regresó, la puerta seguía cerrada. Todo parecía exactamente igual, hasta que el propietario revisó la grabación al amanecer. Durante aquellos 2 segundos de interferencia no aparecía oscuridad ni estática. La cámara mostraba perfectamente el pasillo. Solo existía una diferencia. La puerta estaba abierta, no completamente, apenas unos centímetros,
lo suficiente para distinguir el interior oscuro de la habitación. Y justo antes de recuperar la imagen normal, parecía que algo cruzaba lentamente detrás del marco. La resolución era demasiado baja para identificar qué era. Podía tratarse de una sombra, de un reflejo, incluso de un defecto digital. Pero desde aquella noche, ningún empleado aceptó quedarse solo después del cierre. Con el paso de los años, aquella habitación fue remodelada por completo. Cambiaron puertas, pisos, ventanas y paredes. Sin embargo, algunos visitantes siguen asegurando que durante ciertas madrugadas los pasos todavía recorren un corredor que dejó de existir hace mucho tiempo. La siguiente historia comenzó en una casa completamente distinta, levantada en una colonia tranquila donde nunca había ocurrido nada fuera de lo común. Era una vivienda moderna de 2 plantas, ocupada por una familia que llevaba casi 15 años viviendo allí sin un solo incidente. Los vecinos la describían como una casa alegre. Siempre había música durante los fines de semana, niños jugando en el jardín y reuniones familiares que terminaban entrada la noche. Todo cambió cuando el hijo mayor se mudó para estudiar en otra ciudad. Su antigua habitación quedó vacía. La madre continuó limpiándola cada semana por costumbre. Abría la ventana, cambiaba las sábanas y dejaba entrar el aire de la mañana antes de volver a cerrar la puerta. Nadie utilizaba aquel cuarto. Permanecía exactamente igual que el día en que el joven hizo las maletas. Un mes después, comenzaron los pasos. No sobre el techo, no en el pasillo. Se escuchaban únicamente dentro de aquella habitación vacía. La primera vez ocurrió mientras la madre doblaba ropa en la sala. Escuchó claramente 2 o 3 pasos sobre el piso de madera del cuarto superior. Pensó que alguno de sus hijos había regresado por sorpresa. Subió sonriendo la escalera. La habitación estaba vacía, la cama perfectamente tendida, la ventana cerrada. No había nadie. Al bajar, convenció a su esposo de que probablemente la madera se expandía por el calor. La explicación parecía suficiente. Sin embargo, 2 noches después, ambos escucharon el mismo sonido al mismo tiempo. Esta vez fueron 4 pasos, lentos, como si alguien caminara desde la puerta hasta el centro del dormitorio. Cuando entraron, volvieron a encontrar todo exactamente igual. Decidieron colocar un pequeño tapete junto a la entrada para comprobar si alguien dejaba alguna marca. A la mañana siguiente, el tapete permanecía limpio, pero había cambiado ligeramente de posición. Tampoco que cualquiera habría pensado que simplemente lo colocaron mal el día anterior. La familia dejó de darle importancia hasta que comenzaron a notar otro detalle. Cada vez que los pasos aparecían durante la noche, al día siguiente, algún objeto del cuarto parecía haberse movido apenas unos centímetros. Un libro, una silla, una fotografía. Nunca desaparecía nada. Nunca aparecía algo nuevo. Solo pequeños cambios que podían atribuirse fácilmente a un error de memoria. Eso era precisamente lo inquietante. Nadie podía asegurar con absoluta certeza que el objeto realmente hubiera estado en otro lugar. La madre empezó a tomar fotografías de toda la habitación antes de dormir. No buscaba demostrar nada, solo quería convencerse de que estaba confundiendo los recuerdos. Las primeras imágenes coincidían exactamente con el estado del cuarto al día siguiente. Luego apareció una diferencia: la silla del escritorio. En la fotografía nocturna apuntaba hacia la ventana. A la mañana siguiente estaba orientada hacia la puerta. Pensó que había olvidado moverla. Repitió el experimento. 3 noches después, ocurrió nuevamente. La silla cambió otra vez. Su esposo insistía en que seguramente alguno de ellos entraba al cuarto sin recordarlo. Por esa razón, instalaron una pequeña cámara doméstica. La grabación parecía completamente normal. La habitación permanecía vacía, la silla inmóvil.
la ventana cerrada. Nada cambiaba, hasta que avanzaron cuadro por cuadro exactamente al momento en que el micrófono registró los pasos. La imagen no mostraba movimiento alguno, pero el reloj digital de la cámara dejó de avanzar durante 9 segundos. Después continuó funcionando con normalidad. Los pasos habían sido grabados. Sin embargo, durante esos 9 segundos, el video permanecía congelado. No había cortes, no existía error de archivo. Simplemente el tiempo parecía haberse detenido dentro de la grabación. Un técnico revisó el dispositivo y concluyó que probablemente existía una falla en la memoria. Compraron una cámara completamente nueva. Días después, ocurrió exactamente lo mismo. 9 segundos inmóviles. Los pasos. Y después la grabación continuando como si nada hubiera sucedido. Nadie imaginó lo que descubrirían al revisar una de aquellas grabaciones varios meses después. Uno de los hijos menores observó el video mientras buscaba una fecha específica. Detuvo accidentalmente la reproducción justo antes de que comenzaran los 9 segundos congelados. Amplió la imagen. Llamó inmediatamente a sus padres. Sobre el espejo del armario aparecía un reflejo que no correspondía con la habitación. En lugar de reflejar la puerta cerrada, mostraba un pasillo oscuro que nunca había existido dentro de la casa. El resto del cuarto permanecía exactamente igual. Solo el espejo parecía reflejar otro lugar. Al avanzar un cuadro más, la imagen desaparecía. Nadie consiguió volver a reproducir aquel fotograma de la misma manera. Al exportar el archivo, el reflejo ya no estaba. La copia original seguía mostrándolo únicamente cuando se detenía exactamente en ese instante. Los padres nunca enseñaron aquella grabación fuera de la familia. Con el tiempo, el hijo mayor regresó para visitar la casa durante unas vacaciones. Durmió nuevamente en su antigua habitación. A la mañana siguiente, comentó algo que hizo guardar silencio a todos durante el desayuno. Dijo que había escuchado a alguien caminar dentro del cuarto durante la noche. Pensó que era su madre acomodando algunas cosas. Pero le llamó la atención que los pasos nunca salieran por la puerta. Simplemente dejaban de escucharse detrás de él. Desde entonces, nadie volvió a utilizar aquella habitación para dormir. La puerta permanece cerrada la mayor parte del tiempo, y quienes viven allí aseguran que algunas madrugadas todavía puede escucharse a alguien caminando lentamente sobre un piso donde nunca aparece ninguna huella. Hay relatos que permanecen encerrados entre 4 paredes durante años. Otros encuentran la forma de seguir avanzando, como si los pasos nunca hubieran terminado su recorrido. Suscríbete para continuar escuchando las leyendas que aún siguen encontrando nuevas casas donde ser contadas. Durante meses, la familia evitó hablar de lo ocurrido. La habitación permaneció cerrada, acumulando polvo lentamente, mientras el resto de la casa continuaba con su rutina normal. La puerta blanca al final del pasillo se convirtió en un punto que todos evitaban mirar durante demasiado tiempo. No porque hubieran visto algo imposible, sino porque cada miembro de la familia tenía una explicación diferente y ninguna lograba sentirse completamente convincente. El padre decía que todo podía relacionarse con la madera antigua, con sonidos transmitidos desde otras habitaciones o con algún problema eléctrico en la cámara. La madre prefería no buscar más respuestas. Para ella, lo más inquietante no era escuchar pasos dentro de un cuarto vacío. Lo más inquietante era saber que, durante algunos segundos, algo parecía estar ocurriendo sin dejar una sola evidencia que pudiera confirmar o negar lo sucedido. La casa continuó igual durante casi un año, hasta que una tarde de lluvia, mientras limpiaban el ático, encontraron una caja vieja perteneciente al antiguo propietario de la vivienda.
Dentro había documentos, fotografías familiares y algunos planos de la construcción original. Al principio parecía un descubrimiento sin importancia. Eran recuerdos de una familia que había vivido allí décadas atrás y que nadie en el vecindario parecía conocer demasiado. Entre los papeles apareció una fotografía tomada durante la primera etapa de construcción. La imagen mostraba la planta superior de la casa cuando todavía no existían paredes internas. El padre observó la fotografía varias veces sin notar nada extraño. Fue la madre quien encontró el detalle. Al fondo de la imagen, detrás de los trabajadores que levantaban la estructura, aparecía una pequeña puerta de madera. Una puerta que no figuraba en los planos actuales. Una puerta exactamente en el mismo lugar donde años después estaría la habitación de su hijo. Pensaron que podía tratarse de una entrada temporal utilizada durante la obra, algo común en construcciones antiguas. Pero al revisar los documentos, descubrieron una anotación escrita a mano en uno de los planos. Una frase breve: cerrar antes de terminar. Nadie sabía a qué se refería. No había explicación sobre aquella nota. No indicaba qué debía cerrarse ni por qué. La familia contactó al antiguo arquitecto, un hombre mayor que vivía en otra ciudad. Después de revisar las fotografías, reconoció la vivienda inmediatamente. Sin embargo, cuando le preguntaron por aquella puerta, cambió completamente de actitud. Dijo que algunas partes de las construcciones antiguas eran modificadas durante el proceso y que no recordaba todos los detalles. Parecía una respuesta normal. Hasta que antes de despedirse añadió algo que ninguno esperaba. Les recomendó no abrir espacios que una casa llevaba muchos años manteniendo cerrados. Después de esa llamada, el padre regresó al cuarto vacío con una herramienta dispuesto a revisar la pared donde supuestamente había existido aquella antigua puerta. No buscaba encontrar algo sobrenatural, solo quería entender si la estructura original podía explicar los sonidos. Golpeó suavemente la pared. El sonido era diferente. En una zona específica parecía existir un espacio vacío detrás. Durante varios minutos permaneció observando aquel punto. Luego escuchó algo, no detrás de la pared, no dentro del cuarto, sino arriba, sobre el techo. Los pasos habían regresado. Después de casi un año sin escucharlos, la diferencia era que esta vez no comenzaron con 3 pasos, comenzaron con uno, solo uno, como si alguien hubiera detenido su recorrido exactamente encima de la casa y estuviera esperando. El padre salió al pasillo y llamó a su esposa. Ambos permanecieron inmóviles escuchando. Segundo paso, tercer paso, cuarto paso. La secuencia continuó hasta completar 7, pero cuando terminó, ninguno habló, porque todos habían escuchado lo mismo. El último paso no venía del techo, venía desde el interior de la habitación cerrada. La puerta seguía con llave. La llave seguía en la mano del padre. Nadie quiso abrir. Esa noche durmieron en la sala con todas las luces encendidas. A la mañana siguiente encontraron algo que hizo que la familia abandonara temporalmente la casa. La puerta de la habitación estaba abierta, no completamente, solo unos centímetros. La llave continuaba en poder del padre, y dentro del cuarto, sobre la cama perfectamente ordenada, había una fotografía que nadie había colocado allí. Era una imagen antigua de la construcción. La misma fotografía encontrada en el ático, pero con una diferencia. En la versión original, la parte superior de la casa estaba vacía. En la nueva fotografía, tomada desde el mismo ángulo, se veía una figura parada frente a aquella antigua puerta de madera. No tenía rostro visible, solo una silueta oscura mirando hacia la cámara. La familia intentó encontrar el origen de la fotografía. Preguntaron a vecinos, revisaron cajas antiguas y buscaron copias en archivos locales.
Nadie había visto aquella versión antes. El fotógrafo que aparecía registrado como autor de la imagen había fallecido décadas atrás. Y según la fecha escrita detrás de la fotografía, había sido tomada varios años antes de que la casa comenzara a construirse. La explicación más racional era que alguien había manipulado la imagen, pero nadie pudo explicar por qué la fotografía había aparecido dentro de una habitación cerrada. La familia nunca volvió a dormir allí. La casa fue vendida tiempo después. Los nuevos propietarios no conocían la historia completa. Solo escucharon rumores vagos sobre una antigua habitación que permanecía cerrada durante mucho tiempo. Al principio no tuvieron problemas. Pasaron semanas, meses. Todo parecía normal. Hasta que una noche la nueva dueña publicó una fotografía de la remodelación de la planta superior. En la imagen aparecía la habitación que había permanecido cerrada durante años. La publicación recibió pocos comentarios, excepto uno de un antiguo vecino. Decía únicamente: «Todavía sigue caminando». La mujer respondió preguntando a qué se refería. Nunca recibió respuesta, pero esa misma madrugada eliminó la publicación. Al día siguiente, varios vecinos aseguraron haber visto las luces de la casa encendidas durante horas. Cuando la dueña salió por la mañana, dijo que no había encendido ninguna luz. También aseguró que había encontrado la puerta del cuarto superior abierta, y sobre el piso limpio había una línea de polvo, como si alguien hubiera caminado desde la antigua habitación hasta la escalera. Nunca encontraron huellas de regreso. La historia de aquella casa se convirtió en una de esas leyendas que pasan de vecino en vecino sin que nadie pueda determinar dónde termina la realidad y dónde comienza el rumor. Pero no fue la única vivienda donde los pasos parecían aparecer sin explicación. En otra ciudad, una familia compró una casa abandonada después de que permaneciera vacía durante casi 20 años. Era una construcción sencilla, con paredes desgastadas, un jardín descuidado y un largo pasillo interior que conectaba todas las habitaciones. Los agentes inmobiliarios aseguraban que la propiedad solo necesitaba reparaciones. Nada más. Durante la primera visita, todo parecía tranquilo, hasta que uno de los compradores preguntó por qué había una puerta en el segundo piso que no aparecía en la descripción de la casa. El agente miró hacia arriba durante unos segundos. Después respondió que probablemente era un antiguo armario. La familia no le dio importancia, pero cuando regresaron para comenzar la remodelación, descubrieron que aquella puerta no conducía a un armario. Conducía a un pasillo que no figuraba en ningún plano. Era estrecho, oscuro y parecía extenderse mucho más de lo que permitía el tamaño real de la vivienda. Los trabajadores pensaron que era una antigua modificación hecha por los dueños anteriores, pero la primera noche después de descubrirlo, la familia escuchó algo que nadie esperaba. Pasos, no sobre el techo, no dentro de una habitación. Esta vez venían desde aquel pasillo oculto, y aunque la puerta permanecía cerrada con llave, los pasos parecían acercarse lentamente desde el otro lado. Los primeros pasos fueron tan claros que ninguno de los miembros de la familia quiso moverse. Permanecieron en silencio en la sala principal, escuchando cómo aquel sonido avanzaba lentamente detrás de una puerta que, según todos los planos conocidos, no debería existir. No era un ruido provocado por tuberías. No era madera acomodándose por el cambio de temperatura. Era un recorrido. Alguien parecía caminar desde el fondo de aquel pasillo desconocido hasta detenerse exactamente frente a la puerta cerrada. El padre tomó una linterna y se acercó mientras su esposa le pedía que esperara hasta la mañana. Él intentaba mantenerse tranquilo. Repetía que seguramente encontrarían una explicación sencilla. Tal vez algún animal
había quedado atrapado durante años dentro de un espacio oculto. Tal vez la antigua estructura de la casa tenía una conexión con otra zona. Cualquier explicación parecía mejor que aceptar la posibilidad que todos estaban evitando pensar. Llegó frente a la puerta. El sonido había desaparecido. Apoyó la mano sobre la madera. Estaba fría, demasiado fría. Durante unos segundos no ocurrió nada. Entonces escuchó un golpe suave desde el otro lado, uno solo, como si alguien hubiera respondido al contacto de su mano. El hombre retrocedió inmediatamente. Esa noche nadie volvió a acercarse al segundo piso. Al amanecer, llamaron a un constructor de la zona para revisar la estructura. Cuando llegó, recorrió la vivienda completa buscando una entrada oculta, un espacio entre paredes o cualquier detalle que explicara aquel pasillo. Después de varias horas de inspección, encontró algo extraño. La puerta no estaba conectada a ninguna habitación. No tenía espacio suficiente detrás para existir. Según las medidas del edificio, detrás de aquella pared debería encontrarse el exterior de la casa. Pero al abrirla, aunque apenas unos centímetros, lo que se observaba era oscuridad, un espacio interior, un corredor. El constructor revisó las dimensiones varias veces. No encontró una respuesta. Dijo que posiblemente la vivienda había sufrido modificaciones antiguas y que los planos actuales estaban incompletos. Era una explicación razonable, hasta que intentaron iluminar el interior. La luz de la linterna avanzaba varios metros y no encontraba una pared al final. El pasillo parecía continuar mucho más de lo que la estructura permitía. Decidieron no entrar. Cerraron nuevamente la puerta y recomendaron realizar una revisión profesional más detallada. Pero esa misma noche, los pasos regresaron. Esta vez no comenzaron al fondo. Comenzaron justo detrás de la puerta. La familia escuchó cómo alguien caminaba lentamente por aquel lugar imposible. Cada paso parecía más cerca, más pesado, más lento, hasta detenerse frente a la entrada. Nadie abrió, nadie habló. Después de varios minutos, el sonido desapareció. La mañana siguiente encontraron una marca en la puerta. No era un rasguño, no era un golpe. Era una línea vertical de polvo acumulado, como si una mano hubiera recorrido la superficie desde arriba hasta abajo. La familia decidió abandonar la vivienda temporalmente. Durante las semanas siguientes, diferentes personas entraron para inspeccionarla. Ninguna encontró nada extraño durante el día. El pasillo parecía no existir. La puerta permanecía cerrada. La pared parecía completamente normal, pero todos coincidían en algo. La casa se sentía diferente después del atardecer, como si durante la noche apareciera una parte de ella que no estaba presente durante el día. Un investigador local de leyendas urbanas escuchó la historia y decidió visitar la propiedad. No buscaba demostrar nada. Solo quería registrar uno de esos relatos que con el tiempo terminan mezclándose con rumores y exageraciones. Instaló cámaras en varios puntos de la casa. Colocó una frente a la puerta del segundo piso, otra en la escalera y una última en el pasillo principal. Durante la primera noche no ocurrió nada, durante la segunda tampoco. La tercera madrugada, cerca de las 4, una de las cámaras perdió señal. La imagen volvió unos segundos después. La puerta del segundo piso seguía cerrada, pero algo había cambiado. La cámara de la escalera mostraba una sombra descendiendo lentamente. No tenía una forma definida. Podía ser una interferencia, una variación de luz, un defecto de la grabación. El investigador revisó el archivo varias veces. Siempre ocurría lo mismo. Durante 4 segundos, la cámara mostraba una figura oscura bajando los escalones. Después, desaparecía.
Pero había un detalle que nunca logró explicar. La sombra no bajaba desde el segundo piso, subía desde el primer piso, como si algo hubiera recorrido la casa durante la noche y estuviera regresando al lugar del que había salido. Cuando el investigador regresó días después para revisar la puerta, encontró algo inesperado. La entrada al pasillo ya no estaba cerrada, no estaba abierta, simplemente había desaparecido. En su lugar había una pared completamente nueva, lisa, pintada recientemente, como si aquella puerta nunca hubiera existido. La familia aseguró que nadie había realizado ninguna obra. El constructor negó haber regresado. Los vecinos dijeron no haber visto trabajadores ni materiales entrando a la casa, pero sobre la pared recién cerrada apareció una pequeña marca, una línea vertical de polvo, exactamente igual a la que había aparecido sobre la puerta semanas antes. Con el tiempo, la vivienda volvió a venderse. La nueva familia nunca recibió información sobre aquella historia completa. Solo escucharon que la casa tenía algunos detalles extraños debido a su antigüedad. Durante varios meses, todo permaneció tranquilo, hasta que comenzaron a escuchar pasos en el segundo piso. La nueva dueña pensó que sus hijos estaban jugando. El padre creyó que eran ruidos del techo. Buscaron explicaciones normales y durante un tiempo funcionaron, hasta que una noche ambos escucharon claramente cómo alguien caminaba por el pasillo superior. 1, 2, 3, 4 pasos. La mujer subió lentamente, encontró las habitaciones vacías, pero al regresar a la planta baja notó algo extraño. La puerta principal estaba abierta, no completamente, solo unos centímetros. Y en el suelo de la entrada había marcas de polvo, pequeñas, irregulares, como si alguien hubiera salido de la casa después de caminar durante horas en un lugar donde nadie podía entrar. Las autoridades revisaron la vivienda. No encontraron señales de una persona dentro. La familia cambió las cerraduras, instaló cámaras y trató de continuar con su vida. Pero las grabaciones de seguridad revelaron un detalle que hizo que dejaran la casa definitivamente. Todas las noches, exactamente a la misma hora, las cámaras registraban las luces del segundo piso, encendiéndose durante unos segundos. Después, se apagaban. Nunca aparecía nadie. Nunca se abría ninguna puerta. Solo se escuchaban pasos. Con los años, esa casa se convirtió en otra leyenda entre los vecinos de la zona. Algunos creen que las construcciones antiguas guardan sonidos de quienes vivieron allí. Otros piensan que cualquier ruido extraño tiene una explicación que todavía no hemos encontrado. Pero quizá lo más inquietante de estas historias no es escuchar pasos donde no debería haber nadie. Es la posibilidad de que en algún momento una casa pueda convertirse en un lugar donde los recuerdos, los sonidos y los espacios olvidados comienzan a mezclarse. Porque hay viviendas que parecen guardar algo más que muebles y paredes. Guardan recorridos que nadie recuerda haber hecho. Y algunas noches, cuando todo permanece en silencio, todavía parece posible escuchar a alguien caminando lentamente por habitaciones vacías. La próxima leyenda comenzó con una casa mucho más pequeña, una familia común y un sonido que aparecía siempre en el mismo lugar, justo frente a la puerta del dormitorio donde nadie quería entrar. Algunas historias desaparecen cuando las personas dejan de contarlas. Otras permanecen escondidas, esperando que alguien vuelva a escucharlas. Suscríbete y sigue acompañando este recorrido por las leyendas urbanas que todavía dejan preguntas sin respuesta. La primera vez que escucharon los pasos frente a aquella puerta, nadie pensó que pudiera convertirse en una historia que seguiría pasando de familia en familia durante años. La casa era pequeña, antigua y aparentemente normal.
Estaba ubicada en una calle tranquila donde los vecinos se conocían por nombre y donde las noches solían terminar con las luces apagadas antes de la medianoche. No tenía habitaciones abandonadas, no tenía pasillos largos, no tenía una historia conocida de tragedias ni sucesos extraños. Por eso resultaba todavía más inquietante que el sonido apareciera siempre en el mismo lugar, frente a la puerta del dormitorio del fondo. La familia había comprado la vivienda después de que permaneciera varios meses vacía. El antiguo dueño había dejado algunos muebles viejos, fotografías sin reclamar y una caja con objetos personales que nadie quiso conservar. Todo parecía parte normal del proceso de mudanza. Durante las primeras semanas, nada extraño ocurrió. La madre organizaba la cocina. El padre reparaba pequeños detalles del jardín. Los hijos se acostumbraban a sus nuevas habitaciones. La casa poco a poco comenzaba a sentirse como un hogar. Hasta que una madrugada, cerca de las 3 de la mañana, el hijo menor despertó por un sonido que venía del pasillo. Eran pasos, lentos, arrastrados, como si una persona caminara con mucho cuidado, intentando no despertar a nadie. El niño permaneció acostado, mirando la puerta de su habitación. Escuchó cómo aquellos pasos avanzaban desde la sala hasta detenerse frente al dormitorio del fondo. Después, todo quedó en silencio. A la mañana siguiente contó lo ocurrido. Sus padres pensaron que había sido un sueño. Le dijeron que probablemente había escuchado la madera de la casa acomodándose por el cambio de temperatura. Era una explicación sencilla, y durante algunos días todos intentaron creerla. Pero la siguiente semana ocurrió otra vez, y después otra, siempre de madrugada, siempre frente a la misma puerta. El padre decidió revisar la habitación para encontrar la causa del ruido. El cuarto llevaba años sin utilizarse. Dentro había muebles cubiertos con telas, una lámpara antigua, cajas de cartón y un armario de madera que ocupaba casi toda una pared. No encontró nada extraño. Revisó ventanas, revisó el techo, revisó el piso. Todo parecía estar en perfecto estado. Sin embargo, cuando estaba a punto de salir, notó algo que no había visto antes. Sobre el polvo del suelo había una marca. No parecía una huella completa, solo una pequeña zona limpia frente al armario, como si alguien hubiera permanecido parado allí durante mucho tiempo. El padre limpió toda la habitación y cerró la puerta. Esa noche esperó despierto. Quería comprobar si realmente escucharía algo. A las 3:12, el reloj de la sala marcó la hora exacta. Entonces ocurrió. Los pasos comenzaron, pero esta vez eran diferentes. No avanzaban por el pasillo. Comenzaban dentro de la habitación cerrada. El padre se levantó lentamente. Su esposa le pidió que no abriera, pero él tomó la llave. Cuando abrió la puerta, la habitación estaba completamente oscura. Encendió la luz. No había nadie. El armario seguía cerrado. Las cajas estaban en el mismo lugar. Nada parecía diferente, hasta que observó la puerta desde el interior. Había algo escrito en la madera. Una pequeña marca hecha con un objeto puntiagudo. No era una palabra, no era un símbolo. Parecía una línea vertical seguida de varias líneas pequeñas, como si alguien hubiera intentado contar algo. El padre tomó una fotografía y llamó al antiguo propietario para preguntarle si sabía algo sobre aquella habitación. El hombre permaneció en silencio durante varios segundos. Después dijo que había una razón por la cual nunca utilizaban ese cuarto. No porque ocurriera algo extraño, sino porque pertenecía a una época de la casa que preferían olvidar. Años atrás, antes de venderla, una mujer mayor había vivido allí completamente sola. Los vecinos la recordaban porque todas las noches caminaba por el pasillo, siempre a la misma hora, siempre siguiendo el mismo recorrido, desde la sala hasta aquella habitación.
El antiguo dueño dijo que la mujer tenía la costumbre de revisar la puerta antes de dormir, como si esperara que alguien llegara, pero nunca explicaba a quién estaba esperando. Una noche los vecinos dejaron de verla. La casa permaneció cerrada durante semanas. Cuando finalmente encontraron todo en orden. La cama estaba hecha, la cocina limpia, las ventanas cerradas. Pero sobre el piso del pasillo había marcas de pasos. Comenzaban en la entrada, recorrían la casa y terminaban frente a la puerta de aquella habitación. Nunca encontraron huellas de salida. La familia escuchó la historia con incomodidad. El padre intentó restarle importancia. Dijo que probablemente era una coincidencia, que una persona mayor caminando durante años por el mismo lugar podía dejar recuerdos extraños en una casa. Esa explicación funcionó durante un tiempo, hasta que encontraron una fotografía escondida detrás del armario. Era una imagen antigua de la mujer que había vivido allí. Estaba sentada en la misma habitación. La fecha escrita detrás indicaba que había sido tomada pocos días antes de abandonar la casa. Pero había algo extraño. En la fotografía, la mujer no estaba sola. Detrás de ella, al fondo del cuarto, aparecía una puerta. Una puerta que no existía en la habitación actual. La familia comparó la imagen con la estructura de la casa. La posición coincidía. Según la fotografía, detrás del armario debería haber un pequeño acceso hacia otra parte de la vivienda. Movieron el mueble para revisar la pared. Encontraron una marca rectangular, como si una puerta hubiera sido cubierta años atrás. No había cerradura, no había manija, solo una diferencia en la pintura. El padre llamó nuevamente al antiguo dueño. Esta vez el hombre tardó más en responder. Cuando finalmente habló, dijo algo que hizo que la familia dejara de intentar encontrar explicaciones. La puerta había sido cerrada porque la antigua propietaria decía escuchar pasos detrás de ella. No delante, no en el pasillo, detrás de una pared. Durante años pensaron que era una tubería, una falla de construcción o cualquier otro ruido normal, hasta que una noche decidieron abrir una pequeña parte del muro. Encontraron un espacio vacío, un corredor estrecho que conectaba con una zona de la casa que nadie utilizaba. Lo extraño era que aquel espacio no aparecía en ningún plano. El antiguo dueño aseguró que después de descubrirlo, decidieron cerrarlo nuevamente. Nunca entraron, nunca investigaron qué había al final. La familia actual quedó en silencio, porque justo mientras escuchaban aquella explicación por teléfono, algo ocurrió. Los pasos comenzaron otra vez, pero no venían del pasillo, no venían del techo. Venían desde detrás de la pared, donde supuestamente no existía ningún espacio. Todos permanecieron inmóviles. El sonido avanzó lentamente. Un paso, otro más, hasta detenerse exactamente detrás del armario. El padre acercó la mano a la pared. Sintió una vibración leve, como si alguien hubiera apoyado la palma del otro lado. Nadie quiso mover el mueble. Nadie quiso abrir nada. Durante varios minutos la casa permaneció completamente en silencio. Después escucharon un último sonido. No fue un paso, fue un golpe suave, 3 veces, como si alguien estuviera llamando desde un lugar donde nadie debería estar. La familia abandonó la vivienda esa misma noche. Durante meses quedó vacía. Pero los vecinos aseguraban que, cuando pasaban frente a ella después de medianoche, podían escuchar algo imposible, pasos recorriendo el interior, y siempre terminaban frente a la misma puerta, la puerta que nadie volvió a abrir. Tiempo después, una nueva familia compró la casa. Nunca les contaron toda la historia, solo les dijeron que era una propiedad antigua, con algunos detalles de construcción. Durante la primera semana, todo fue normal, hasta que una noche,
Mientras acomodaban las últimas cajas de la mudanza, la nueva dueña encontró una pequeña marca en la puerta del dormitorio del fondo. Una línea vertical, seguido de varias líneas pequeñas, como si alguien hubiera estado contando. Esa misma madrugada, exactamente a las 3:12, los pasos regresaron. Y esta vez no se detuvieron frente a la puerta, se detuvieron detrás de ella. Hay casas que conservan sonidos de quienes vivieron allí. Otras parecen conservar caminos que nunca fueron vistos por completo. Suscríbete y continúa descubriendo las historias oscuras que siguen apareciendo en lugares donde todo parecía completamente normal. Durante varios días, la nueva familia intentó ignorar lo que ocurría en aquella habitación. Buscaron explicaciones comunes antes de aceptar que algo no encajaba. Revisaron las tuberías, llamaron a un especialista para inspeccionar la estructura y hasta cambiaron parte del sistema eléctrico de la casa pensando que algún desperfecto podía estar provocando aquellos sonidos. Cada revisión terminaba igual. No había nada, ningún cable suelto, ningún animal escondido, ningún espacio visible detrás de las paredes. La casa parecía completamente normal durante el día. Ese era precisamente el detalle que más inquietaba a quienes habían vivido allí antes, porque los pasos nunca aparecían cuando alguien los buscaba. Solo llegaban cuando la casa estaba en silencio, cuando las luces estaban apagadas, cuando todos comenzaban a olvidar que había algo extraño ocurriendo. La nueva dueña decidió colocar una pequeña cámara apuntando hacia la puerta del dormitorio. No lo hizo porque creyera en historias paranormales. Lo hizo porque necesitaba una prueba de que algo estaba ocurriendo o, en caso contrario, una prueba de que todo era producto del cansancio y la imaginación. Durante 5 noches, la cámara no registró nada. La habitación permanecía vacía, la puerta cerrada, el pasillo inmóvil. El 6º día, mientras revisaba la grabación por curiosidad, encontró algo que la hizo detener el video varias veces. A las 3:12 de la madrugada, la imagen comenzó a perder nitidez. No se apagó, no dejó de grabar. Simplemente parecía que el aire frente a la cámara se volvía más oscuro durante algunos segundos. Después aparecieron los pasos. El audio era claro. Se escuchaba una caminata lenta acercándose desde el extremo del pasillo. Pero la puerta permanecía completamente cerrada. La mujer pensó que la explicación estaba allí. Algún vecino, algún ruido exterior, algún problema con el sonido, hasta que revisó un detalle. Durante toda la grabación, la cámara enfocaba directamente la puerta. Y en un instante muy breve, justo cuando el último paso terminaba, la manija comenzó a moverse. Muy lentamente. No giró por completo, solo descendió unos centímetros, como si alguien del otro lado estuviera intentando abrir sin hacer ruido. La mujer dejó de revisar la grabación. No volvió a verla durante varios días. Su esposo decía que probablemente era una falla mecánica, que la presión del aire podía mover una manija antigua, que cualquier casa vieja tenía sonidos extraños, pero una madrugada ambos escucharon algo que hizo desaparecer todas esas explicaciones. La manija se movió mientras ellos estaban despiertos. No estaban dormidos, no estaban soñando. Estaban sentados en la sala viendo televisión cuando escucharon el sonido. Un pequeño clic, luego otro. La puerta del dormitorio del fondo estaba intentando abrirse. El padre tomó una linterna, se acercó lentamente. Cuando llegó frente a la puerta, el movimiento se detuvo. Esperó. Nada. Puso la mano sobre la manija. Estaba helada. Abrió. La habitación estaba vacía. Pero había algo diferente. El armario estaba separado unos centímetros de la pared. Nadie lo había movido. El hombre llamó a su esposa. Entre los dos
empujaron lentamente el mueble hasta descubrir la zona que permanecía oculta. La pared tenía una grieta, una abertura estrecha, suficiente para permitir que saliera aire frío. La explicación parecía aparecer finalmente. Detrás del armario existía un pequeño espacio, tal vez un hueco de construcción, tal vez una antigua instalación abandonada. El padre tomó una linterna y acercó la luz. Al principio solo vio polvo y ladrillos viejos. Después, la luz iluminó algo que no esperaba encontrar. Una pequeña habitación, no un corredor, no un espacio vacío, una habitación cerrada dentro de la casa. El lugar no aparecía en ningún plano. Era demasiado pequeño para ser una recámara. Parecía una especie de cuarto de almacenamiento antiguo. Dentro había una silla, una mesa pequeña y una vieja lámpara cubierta de polvo. Todo parecía detenido en el tiempo, pero lo más extraño estaba sobre la mesa. Había una libreta. El padre dudó antes de tomarla. La cubierta estaba desgastada, las hojas amarillentas. La primera página tenía una fecha escrita a mano. Era de más de 40 años atrás. La libreta pertenecía a la mujer que había vivido allí antes. Al principio solo contenía anotaciones normales: compras, recibos, recordatorios, detalles cotidianos. Pero después de varias páginas apareció algo diferente. Frases cortas, escritas durante la madrugada. Volvieron a caminar. Esta vez llegaron más cerca. Siguen sin encontrar la puerta. El padre dejó de leer. Miró hacia la entrada del pequeño cuarto. La puerta detrás de ellos seguía abierta. No había nadie. Continuó pasando páginas. Cada anotación era más inquietante. La antigua dueña decía escuchar pasos dentro de las paredes. Al principio pensaba que eran ruidos de la casa. Después comenzó a reconocer un patrón. Siempre aparecían a la misma hora. Siempre recorrían el mismo camino. Siempre terminaban detrás del armario. Una página tenía una frase escrita varias veces: si escuchas que se detienen, no abras. La familia permaneció en silencio, porque en ese momento entendieron algo. Ellos habían hecho exactamente lo contrario. Habían abierto. El padre cerró la libreta inmediatamente. Quería salir de aquel espacio. Pero cuando intentó regresar a la habitación, escuchó un sonido. Pasos. No afuera, no en el pasillo, dentro de aquel pequeño cuarto oculto. Los tres permanecieron inmóviles. La luz de la linterna apuntaba hacia la esquina más oscura. Los pasos comenzaron lentamente. 1, 2, 3. Venían desde el fondo, desde un lugar donde no parecía haber suficiente espacio para que alguien caminara. El padre levantó la linterna. La luz recorrió las paredes. No había nadie, pero el sonido continuaba acercándose. La madre tomó a sus hijos y salió de la habitación. El padre fue detrás de ellos. Cerraron la puerta, alejaron el armario y esa misma noche abandonaron la casa. Al día siguiente regresaron acompañados de familiares. Querían mostrarles la habitación oculta. Querían que alguien más confirmara lo que habían encontrado. Pero cuando abrieron nuevamente la pared detrás del armario, algo había cambiado. El espacio ya no estaba. No había habitación, no había mesa, no había silla, no había libreta. Solo una pared sólida, nueva, como si nunca hubiera existido ningún hueco. Los familiares pensaron que todo había sido una confusión. Una mezcla de cansancio, miedo y sugestión. La familia aceptó esa explicación durante algún tiempo, hasta que meses después recibieron una llamada inesperada. Era un antiguo vecino. Les preguntó si todavía conservaban la libreta. La familia preguntó cómo sabía que existía. El hombre guardó silencio. Después explicó que la antigua dueña había escrito durante años sobre los pasos de la casa, pero había un detalle que nunca le contó a nadie. Antes de morir, ella dejó una última anotación:
una frase que los vecinos encontraron escrita en la parte trasera de una fotografía. La familia pidió saber qué decía. El hombre tardó varios segundos en responder. Dijo que la frase era: «Los pasos no están dentro de la casa». Nadie entendió qué significaba, hasta que el antiguo vecino explicó que, según la mujer, durante los últimos meses, antes de abandonar la vivienda, había empezado a escuchar algo diferente. Ya no escuchaba pasos recorriendo las paredes. Escuchaba pasos alejándose, como si aquello que durante años había estado buscando una puerta finalmente hubiera encontrado una salida. La familia nunca regresó a vivir allí. La casa permaneció vacía durante mucho tiempo, pero los vecinos aseguran que algunas noches todavía se escucha una caminata lenta en su interior. La diferencia es que ahora el sonido no parece acercarse a ninguna habitación. Parece estar buscando una salida, porque algunas casas no guardan a quienes estuvieron dentro. Guardan los caminos que alguien intentó recorrer, y algunas noches, cuando todo permanece completamente quieto, todavía se puede escuchar el eco de una persona caminando por lugares que nadie recuerda haber construido. El próximo relato comenzó en una vivienda donde una familia escuchaba pasos cada noche, pero siempre había un detalle imposible. El sonido parecía venir de una habitación que no existía en la casa. Algunas leyendas permanecen ocultas durante años esperando que alguien vuelva a abrir una puerta olvidada. Suscríbete y continúa con nosotros en este recorrido por las historias más extrañas que siguen dejando preguntas sin respuesta. La familia que compró aquella vivienda nunca encontró una explicación definitiva para los pasos. Con el tiempo dejaron de intentar demostrar qué ocurría y comenzaron a aceptar algo mucho más incómodo. Algunas preguntas permanecen abiertas porque tal vez nunca fueron hechas para tener una respuesta. La casa terminó siendo vendida nuevamente. Los nuevos propietarios realizaron una remodelación completa. Derribaron paredes, cambiaron pisos, reemplazaron ventanas antiguas y transformaron por completo el interior. Para ellos, la historia de los pasos era solamente un rumor contado por antiguos vecinos que tenían demasiado tiempo recordando una casa que ya no existía. Durante las primeras semanas después de la remodelación, todo parecía normal. La vivienda se sentía diferente, más iluminada, más moderna, más distante de cualquier historia antigua. Pero una noche, mientras la nueva familia cenaba en la cocina, escucharon algo sobre el techo. No era un ruido fuerte, no parecía una persona caminando con zapatos. Era un sonido suave, lento, como pasos de alguien recorriendo una casa que conocía perfectamente. El padre levantó la mirada, su esposa dejó de hablar, los niños permanecieron en silencio. Todos escucharon la misma secuencia: 3 pasos, una pausa, 4 pasos, después nada. El padre salió al patio con una lámpara, revisó la entrada, revisó las ventanas, observó el techo desde varios ángulos. No encontró nada. Regresó convencido de que algún animal había provocado el ruido, pero cuando entró nuevamente a la casa, su hijo menor estaba parado frente a la escalera. El niño miraba hacia arriba. El padre le preguntó qué ocurría. El niño respondió algo que hizo que toda la familia permaneciera en silencio. Dijo que los pasos no estaban arriba, estaban bajando. Esa frase quedó grabada en la memoria de todos porque durante las semanas siguientes comenzó a repetirse el mismo patrón. Los pasos ya no aparecían únicamente durante la madrugada. A veces ocurrían por la tarde, a veces mientras la familia estaba reunida, a veces incluso cuando había visitas dentro de la casa. Siempre empezaban en un lugar diferente, pero terminaban cerca de la escalera, como si alguien recorriera lentamente la vivienda intentando encontrar una salida. La familia decidió instalar cámaras en las zonas principales, no por miedo, sino porque necesitaban una explicación. La primera semana
No ocurrió nada extraño. Las grabaciones mostraban una casa completamente normal. Personas caminando, puertas abriéndose, luces encendiéndose, nada fuera de lo común. Hasta que una madrugada, la cámara del pasillo captó algo inesperado. El video mostraba la escalera vacía. Durante varios segundos no ocurría nada. Entonces los sensores de movimiento activaron la luz. La lámpara del techo se encendió y la cámara registró algo imposible de explicar. La luz se encendió antes de que los pasos aparecieran, como si algo invisible hubiera activado el sensor. Después llegó el sonido. Los pasos bajaron lentamente por la escalera, pero la imagen seguía vacía. No había nadie. El padre revisó la grabación una y otra vez buscando algún error. Pensó que la cámara podía haber fallado. Pensó que la iluminación podía crear una ilusión. Pensó en cualquier posibilidad racional, hasta que encontró un pequeño detalle. El sensor de movimiento tenía una función que registraba la distancia aproximada del objeto detectado. Durante esos segundos, antes de que comenzaran los pasos, el dispositivo indicaba una presencia ubicada exactamente en el centro de la escalera, como si alguien hubiera estado allí, como si una persona invisible estuviera descendiendo lentamente. La familia llamó a un técnico. El hombre revisó el sistema y encontró una explicación sencilla. Dijo que probablemente el sensor estaba defectuoso. Cambió la pieza. El problema parecía solucionado. Hasta que esa misma noche ocurrió nuevamente. La luz volvió a encenderse. Los pasos volvieron a escucharse. Pero esta vez había una diferencia. Los pasos llegaron hasta el último escalón y se detuvieron, justo frente a la cámara. La grabación mostraba el pasillo vacío. Sin embargo, el micrófono captó una respiración leve. Una sola, cerca del dispositivo. El padre decidió no mostrar ese fragmento a nadie, no porque creyera que fuera una prueba de algo extraño, sino porque incluso él encontraba difícil aceptar que no existiera una explicación clara. La casa continuó siendo habitada durante varios meses. La familia aprendió a convivir con el sonido. Dejó de revisar las cámaras. Dejó de buscar respuestas, hasta que un día encontraron algo que cambió completamente la forma en que veían la vivienda. Durante una limpieza del sótano apareció una caja antigua escondida detrás de unas tablas. Dentro había periódicos viejos, documentos de propiedad y varias fotografías de la casa antes de todas las remodelaciones. Una de esas imágenes llamó especialmente la atención. Mostraba la vivienda décadas atrás. La estructura era diferente, había menos habitaciones, el jardín era más pequeño, pero al fondo de la fotografía aparecía una figura, una persona parada cerca de la escalera exterior. La familia pensó que era un antiguo propietario, hasta que ampliaron la imagen. La figura no estaba mirando hacia la cámara, estaba mirando hacia la casa, más específicamente hacia una ventana del segundo piso. Una ventana que, según los registros, pertenecía a una habitación que fue eliminada durante una remodelación. La familia comparó la fotografía con la distribución actual. La posición coincidía con el lugar donde ahora se encontraba la escalera. Entonces descubrieron algo más. En la parte posterior de la fotografía había una fecha. Era anterior a la construcción de la casa. La imagen parecía haber sido tomada antes de que existiera la vivienda. La explicación más sencilla era que la fecha estaba equivocada. Pero había un problema. La persona que aparecía en la fotografía llevaba una ropa que correspondía a la época indicada, y nadie en la familia logró identificarla. La imagen quedó guardada dentro de la caja. Nadie volvió a hablar del tema, hasta que meses después, uno de los hijos encontró la fotografía fuera de lugar. Estaba sobre la mesa de la cocina, la misma fotografía que había sido guardada en una caja cerrada dentro del sótano. El padre preguntó quién la había sacado. Nadie respondió.
Todos dijeron lo mismo. Nadie había bajado al sótano. Pero había otro detalle. La fotografía ya no mostraba a la persona junto a la escalera. La figura había desaparecido. La familia pensó que la humedad había dañado la imagen. Pero al mirar más de cerca, encontraron algo diferente. La figura no había desaparecido. Había cambiado de lugar. Ahora aparecía dentro de la casa, parada en el pasillo principal, justo frente a la escalera, la misma zona donde los pasos terminaban cada noche. A partir de ese momento, la familia decidió abandonar la vivienda. No vendieron la casa inmediatamente. No quisieron explicar el motivo. Simplemente se fueron. Los vecinos cuentan que permaneció vacía durante meses. Pero algunas personas que pasaban frente a ella durante la noche afirmaban ver una luz encendida en el segundo piso. Una luz que siempre aparecía cerca de la misma ventana. Una ventana que ya no existía. Los nuevos dueños nunca supieron todos los detalles. Compraron la propiedad porque estaba en buen estado y porque el precio era menor que otras casas de la zona. Durante la visita inicial no encontraron nada extraño, solo una sensación difícil de explicar, como si alguien hubiera dejado la vivienda pocos minutos antes de que ellos entraran. La primera noche que durmieron allí, la nueva dueña despertó por un sonido familiar. Pasos, lentos, en el techo. Se quedó inmóvil escuchando. Esperó que desaparecieran. Pero ocurrió algo que nadie había mencionado antes. Los pasos no comenzaron en el techo. Comenzaron dentro de la habitación donde ella estaba acostada. 1, 2, 3. La mujer abrió los ojos. La habitación estaba oscura. Su esposo dormía a su lado. Los pasos continuaron. No caminaban alrededor de la cama. No se acercaban. Solo avanzaban lentamente hacia la puerta. Cuando llegaron al último paso, la manija comenzó a moverse. Muy despacio, como si alguien del otro lado estuviera esperando que ella decidiera abrir. La mujer permaneció inmóvil hasta el amanecer. Cuando salió el sol, la puerta seguía cerrada, pero sobre la madera apareció una marca nueva. 3 líneas pequeñas, seguidas de una línea más larga, como si alguien hubiera comenzado a contar otra vez, porque algunas casas no repiten historias, repiten recorridos. Y mientras existan lugares donde alguien escuche pasos sin encontrar a quien los produce, estas leyendas seguirán caminando de una casa a otra. El próximo caso podría ser el más inquietante de todos. Una vivienda donde los pasos no solo aparecían durante la noche, sino que parecían recordar a cada persona que había vivido allí. Suscríbete y permanece cerca de estas historias que siguen apareciendo en los rincones más inesperados. La nueva familia intentó convencerse de que aquella marca en la puerta era simplemente una imperfección de la madera, una grieta antigua, una señal provocada por la humedad. Cualquier cosa que permitiera mantener una explicación normal dentro de una casa que, hasta ese momento, parecía no tener nada diferente a las demás. Durante los primeros días, evitaron hablar del tema. La mujer que había escuchado los pasos aquella madrugada no quiso contarle a nadie lo que había ocurrido. No porque tuviera miedo de que los demás no le creyeran, sino porque incluso para ella resultaba difícil aceptar sus propias palabras. Había escuchado pasos dentro de una habitación cerrada, no sobre el techo, no detrás de una pared, dentro. Su esposo pensaba que todo había sido una mezcla de sueño y cansancio. Le recordó que las personas pueden escuchar sonidos reales mientras están entre dormidas y despiertas. Le explicó que el cerebro puede interpretar pequeños ruidos como algo mucho más definido. Era una explicación lógica y durante un tiempo funcionó.
hasta que comenzaron a aparecer otros detalles. La primera señal ocurrió una mañana mientras preparaban el desayuno. La hija mayor encontró una fotografía antigua sobre la mesa del comedor. No era de la familia, no pertenecía a ellos, era una imagen de la casa, la misma vivienda donde ahora vivían, pero tomada muchos años atrás. La niña preguntó quién había dejado esa fotografía allí. Nadie supo responder. El padre pensó que quizá estaba dentro de alguna caja de la mudanza y que simplemente había aparecido después de ordenar algunas cosas. Pero había un problema. La fotografía mostraba la casa desde un ángulo imposible. La persona que tomó la imagen parecía estar parada dentro del terreno vecino, un lugar donde, según los registros actuales, nunca había existido espacio suficiente para colocarse. Al observarla con más atención, encontraron algo todavía más extraño. En una de las ventanas del segundo piso aparecía una figura. No podía distinguirse el rostro, solo una silueta oscura mirando hacia el exterior. La familia pensó que se trataba de alguien que casualmente estaba dentro de la casa cuando fue tomada la fotografía. Era una posibilidad, hasta que revisaron la fecha. La imagen había sido tomada durante los años en que la propiedad permaneció abandonada. Según los documentos, nadie vivía allí. La guardaron dentro de un cajón. Intentaron olvidarla, pero esa misma noche los pasos regresaron. Esta vez no llegaron desde el techo. Comenzaron en el pasillo. La familia entera estaba despierta porque una tormenta había dejado sin electricidad a varias casas de la calle. Sentados en la sala iluminada únicamente por velas, escucharon cómo alguien caminaba lentamente por el segundo piso. Todos miraron hacia arriba. El sonido avanzaba. No parecía buscar una habitación. Parecía recorrer la casa completa. Pasaba frente a una puerta. Continuaba. Pasaba frente a otra. Continuaba. Hasta detenerse frente a la escalera. Nadie quiso subir. Durante varios minutos permanecieron escuchando el silencio. Entonces ocurrió algo que hizo que todos se levantaran al mismo tiempo. Un paso apareció en el primer escalón, después otro. Alguien parecía estar bajando. El padre tomó una linterna. Su esposa le pidió que no fuera, pero él necesitaba saber. Subió lentamente. La luz iluminaba cada escalón. No había nadie. Llegó al segundo piso. El pasillo estaba vacío. Todas las puertas permanecían cerradas, excepto una, la habitación que la familia había dejado sin usar desde la primera noche. La puerta estaba abierta. El padre recordó haberla cerrado antes de bajar. Entró. El cuarto estaba oscuro. La ventana seguía cerrada, los muebles intactos. Pero había algo nuevo sobre la cama. La fotografía antigua, la misma que habían guardado en el cajón. El hombre la tomó lentamente. Al darle la vuelta encontró algo escrito detrás, una frase corta. Todavía sigue caminando. La letra no pertenecía a nadie de la familia. Al día siguiente buscaron información sobre antiguos propietarios. Querían descubrir quién había escrito aquella frase. Encontraron varios nombres relacionados con la vivienda, pero uno llamó especialmente su atención. Una mujer que había vivido allí durante casi 30 años. La misma mujer de la fotografía. Según los registros, ella había sido la última persona en ocupar la casa antes de que quedara abandonada. Los vecinos antiguos recordaban que siempre hablaba de los pasos. Decía que no eran de alguien entrando a la casa, eran de alguien que ya estaba allí. Esa frase apareció en varios testimonios. Ya estaba allí. La familia comenzó a investigar por su cuenta. Descubrieron que, años antes, la mujer había escrito cartas a un familiar describiendo lo que ocurría en la vivienda. Al principio eran cartas normales. Hablaba del jardín, del clima, de sus problemas cotidianos, pero con el tiempo comenzaron a aparecer referencias extrañas. Anoche volvió a caminar.
Ahora conoce las habitaciones, ya no se detiene en la puerta. La última carta encontrada tenía una fecha pocos días antes de que abandonara la casa. Solo contenía una frase: no son los pasos los que me preocupan, no es que alguien camine, es que cada noche aprende algo nuevo. La familia dejó de investigar después de encontrar esas palabras. Ya no buscaban una explicación. Buscaban una forma de sentirse tranquilos dentro de su propia casa. Pero el problema era que los pasos parecían cambiar. Antes caminaban, después bajaban escaleras. Ahora parecían detenerse en lugares donde había personas. Una noche, el hijo menor despertó porque escuchó algo en el pasillo. No eran pasos, era una pausa, como si alguien permaneciera parado frente a su puerta. El niño no abrió los ojos. Permaneció quieto. Entonces escuchó algo más. Una respiración lenta, tranquila. Del otro lado, al día siguiente no quiso entrar en detalles. Solo dijo que alguien había estado allí. Sus padres revisaron toda la casa. No encontraron nada, pero al mirar la cámara del pasillo descubrieron algo que ninguno pudo explicar. La grabación mostraba la puerta del niño abriéndose lentamente durante la madrugada. Después permanecía abierta durante casi un minuto. Luego se cerraba, pero el niño nunca salió y nadie entró. La cámara no mostraba ninguna persona, solo la puerta moviéndose, como si alguien invisible hubiera pasado por allí. La familia decidió abandonar la casa, no de inmediato. Primero intentaron venderla, pero cada comprador que visitaba la propiedad terminaba haciendo el mismo comentario. La casa era bonita, el precio era bueno, la ubicación era perfecta, pero todos tenían la misma sensación extraña, como si la vivienda estuviera esperando a alguien. Finalmente la propiedad fue vendida a una pareja joven que nunca escuchó la historia completa. Los antiguos dueños solo dijeron que la casa tenía algunos sonidos normales por la antigüedad. La nueva pareja se mudó durante el verano. Los primeros meses fueron tranquilos, hasta que una noche comenzaron a organizar fotografías familiares en la sala. Encontraron una imagen vieja dentro de una caja que había quedado en el ático. Era una fotografía de la casa, la misma imagen que había aparecido años antes, la misma ventana. La misma figura oscura, pero esta vez había una diferencia. La figura ya no estaba mirando hacia afuera, estaba mirando hacia el interior de la casa, hacia la sala donde ellos estaban sentados. La pareja pensó que era una ilusión provocada por la mala calidad de la fotografía, hasta que escucharon algo. Pasos sobre el techo, lentos, cuidadosos. Los dos levantaron la mirada, esperaron. Entonces llegó el último sonido, un paso más. Pero esta vez no vino de arriba, vino desde la escalera que conectaba con el segundo piso. La pareja permaneció inmóvil, porque en ese momento entendieron algo que otras familias habían descubierto demasiado tarde. Los pasos nunca habían estado buscando entrar a las casas. Parecían estar buscando recordar el camino para salir. Algunas historias terminan cuando una familia abandona una vivienda. Otras continúan con nuevos nombres, nuevas habitaciones y nuevos testigos. Suscríbete y sigue descubriendo las leyendas que permanecen ocultas detrás de puertas que muchos prefieren no abrir.